Ahora hablamos de economía. Estamos con Esteban Guida, el doctor Esteban Guida, economista de Pueblos del Sur, de la Fundación Pueblos del Sur. Lo corregimos porque ya antes dijimos Libres del Sur, aunque somos libres igual, Esteban, pero la fundación se llama Pueblos del Sur. Hablamos de economía, hablamos de lo que está pasando en el país. Ayer se habló mucho del supermartes, aunque la gente no entiende demasiado por qué hablábamos de un supermartes, con términos traídos del norte, del hemisferio norte, pero bueno, el gobierno terminó otra vez satisfecho por el desempeño del supermartes y de las LEVAX y de la decisión que tomaron los inversionistas. Este show de LEVAX, porque hay algunos economistas, incluso dentro del gobierno, que dicen, nos equivocamos en tratar de achicar la inflación demasiado rápido, por eso lanzamos el show de LEVAX y ahora no sabemos cómo lo vamos a rescatar. ¿Por qué el show de LEVAX? Bueno, o LEVAX, no sé cómo se dice. Realmente, sí, es una sigla, ¿no? Sí. Que son letras del Banco Central. Realmente este debate, si es rápido o acelerado, yo creo que está muy en la superficie, es un debate muy de formas y no de fondos. Porque lo cierto es que ya el gobierno de Macri, que lleva 2 años y medio en la gestión, desde el primer día de gestión aplicó una política del mismo tenor, con suba de tasas de interés y con emisiones de esta letra del Banco Central, justamente para retirar el exceso de dinero de la economía. Por lo tanto, creo que no se trata tanto de si fue rápido o lento, ¿no? Esta discusión nos saca un poco del foco del fondo del problema, que es un poco lo que sí están mirando los agentes financieros, la sustentabilidad de la economía argentina, más allá de que en estos días pareciera ser que el dólar se aquietó en torno a los 28 pesos y que el nivel de renovación de LEVAX, como vos mencionabas, llegó al 75% aproximadamente de 530.000 millones, no del total. Eso es una calma aparente. Los problemas reales de fondo, de sustentabilidad, de si la economía argentina va a poder generar la cantidad suficiente de dólares para atender sus compromisos y de los desequilibrios macroeconómicos que están generados, se puedan salir ordenadamente, incluyendo lo social, que es un poco el problema de fondo que estamos viendo, todavía están en duda. Y eso es un poco lo que mantiene intranquilo al gobierno, que obviamente manifiesta esta situación, y además con cambios permanentes en los objetivos, ¿no? El tema de la inflación, que sale ayer por el dato del INDEC y que ya habla de una inflación muy por encima de las metas. Obviamente no hablamos de las metas del 15% que se restablecieron el 28 de diciembre del año pasado, sino las que incluso habló el gobierno con el Fondo Monetario en estos días. Claro, no puede cumplir con esas metas. Exactamente. Vamos a recordar, perdón, Esteban, 3,7 la inflación mayorista es aún mayor. Claro, es del doble aproximadamente. Claro. Lo que está mostrando que 6,5, con un acumulado en el año todavía mucho mayor, y además una inflación fuerte en alimentos y en productos básicos, ¿no? Esta situación crónica de la Argentina, pero que en este momento de transferencias de ingresos está impactando fuertemente en el bolsillo de los asalariados y los más vulnerables. Entonces, frente a una visita del fondo, como va a ser en estos días, y a muy pocos días de haber firmado un convenio, un acuerdo con el Fondo Monetario, la economía está mostrando que no es suficiente apalancarla con 7.500 millones más otros 7.500 millones como para salir, sino que la pregunta es qué viene después. Y eso es lo que los inversores están avisorando y el conjunto de la economía ve como un panorama bastante complejo y restrictivo. Esta tarde va a brindar una conferencia de prensa del presidente Macri. Va a ser bueno para ver los pronósticos, la cara, el semblante que tenga en estos momentos de encrucijada difícil. Pero más allá de eso, esta mañana el gobierno sale a decir que van a venir meses más duros todavía, de aquí hasta diciembre. ¿Es apropiado, es conveniente frente a la falta de inversores, frente al enfriamiento de la economía que se ve, que se hagan pronósticos de tal naturaleza? Lo que pasa es que es inexorable, digamos, sería una torpeza muy grande decir otra cosa. Bueno, el presidente decía, lo peor ya pasó, ahora no se animan a decir. No, porque las políticas, todo el conjunto de medidas están orientadas a generar una recesión, claro, incluso las recomendadas por el fondo, porque mediante esa recesión la expectativa es que la economía en su conjunto consuma menos divisas, que son las necesarias para atender los compromisos de deuda. Entonces, incluso iría en contra de lo que se está pactando con el fondo, decir otra cosa, porque sabemos perfectamente que cuando la economía crece hay un consumo de divisas, hay mayor nivel de ingresos y por lo tanto, justamente tanto el frente comercial como el frente fiscal
pueden tener inconvenientes. O sea que no es de extrañarse. De hecho, el conjunto del oficialismo y dentro del propio gabinete están diciendo que lo que se viene es peor al primer semestre. Creo que por lo menos es un toque de sinceridad que en este momento hace falta, porque lo más importante es que el gobierno está siguiendo el mismo rumbo de la economía, no está haciendo ajustes o cambios a lo que venía trayendo. El presidente lo dijo incluso el otro día cuando escribió en el diario de Exactamente. Este es el camino. Entonces, bueno, frente a eso la pregunta es si este es el camino y lo que no se avisora en el corto plazo es una recuperación, ¿qué va a pasar, ¿no? La expectativa está puesta más adelante, lo que no está salvado, no está claro es cómo la economía va a generar los recursos y cómo van a ser los sectores más afectados por esta crisis para recuperar sus niveles de ingresos. Claro. Porque como ya hemos visto en otros momentos de grandes ajustes de la economía, la nueva economía se posiciona en un lugar donde hay más desocupados y mayor pobreza, ¿no? Y este es el gran debate social que hay detrás de la economía. Y bueno, ahora viene la pregunta que tiene un alto componente de política. ¿Qué fue lo que falló? ¿Hubo algo que hizo mal el gobierno o este era el objetivo? Porque me cuesta creer que el objetivo haya sido generar una recesión a tan solo 6 meses de las próximas elecciones, ¿no? Bueno, acá como siempre vale la pena mencionar las distintas opiniones, no solamente la que pueda tener yo. Lo que algunos dicen que lo que falló fue la forma de aplicar el modelo, ¿no? Si se hizo muy lento, muy rápido, incluso los más extremistas de esta posición hablan de cierta impericia del gabinete, ¿no? Que el gabinete no fue capaz de hacerlo. Esto es peligroso, ¿no? Porque siempre que se le echa la culpa a los funcionarios, se oculta que el modelo realmente es o no viable. Y después también están las posiciones que hablan de que justamente el esquema económico, la idea de la economía que impuso el macrismo no es sostenible, ¿no? Yo creo que basado en la historia argentina, que es muy importante recordarla porque creo que nos da un montón de información respecto a los errores que cometimos y nos previene también de lo que nos puede pasar, a pesar de que a veces cueste, ¿no?, mencionar la historia. Pero yo creo que la Argentina tiene experiencia respecto a que este esquema económico, basado en servicios, basado en la producción primaria y en la no generación de valor agregado y de trabajo interno, tarde o temprano desembocan en crisis que dejan a la Argentina en una posición más vulnerable y más deteriorada económica y socialmente. O sea que la experiencia indica que el modelo, por más que haya sido con un exceso de gradualismo, como algunos dicen, no cierra en el mediano plazo. Y eso es lo que están viendo los agentes, los economistas en general, y lo que el fondo también prevé como una grave crisis de corto plazo. Y el costo lo pagamos todos, lamentablemente. Bueno, esa es la decisión política que está detrás de estas cuestiones, ¿no? Gracias por venir. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes.